Bueno, ¿cómo están, ingenieros? Buenos días. Buenas tardes. Disculpen nomás la hora, pero quería tratar un tema que a mí me interesa mucho y creo que a la gran mayoría de ingenieros, que es el de desarrollar cultura para implementar ante eventos la prevención de desastres, el análisis de falla y el análisis de causas raíces en el país. En nuestro país ocurren una serie de desastres, eventos, tragedias y fallas sin que exista una cultura de revisión de lo que ocurrió y de las medidas que debemos tomar para que este evento se minimice o no se vuelva a repetir. Año a año vemos esto. Tenemos íconos, en este caso yo me he inspirado un poco en lo que ocurre en Japón, porque en 2 oportunidades viajé a Japón y pude verlo. O sea, cómo ellos ante una tragedia, ante un siniestro, ante un terremoto, toman unas acciones correctivas y toman acciones inmediatas para que esto se minimice o no se vuelva a repetir. Acá podemos ver, ¿no?, que hay una educación sobre desastres en Japón, donde preparan a los niños ante las catástrofes naturales y para proteger la vida de los niños principalmente, algo que nosotros también debemos imitar. En el Perú este fenómeno del niño se ha repetido y las pérdidas han ido incrementando, tanto las pérdidas de personas fallecidos como las pérdidas en infraestructura, ¿no? Lamentablemente vemos que no hay una gestión del riesgo. Hay personas que se instalan en cauces de río, ¿no?, a vivir en cauces de río, y después de años existen los desastres y hay una falta de planificación de las municipalidades y del gobierno en general. Ante eso, en las grandes empresas actualmente están desarrollando una cultura de excelencia. ¿Qué significa eso? Que todos los ingenieros, todas las profesiones, deben de trabajar para buscar trabajar haciendo las cosas de la mejor forma posible, hacerlas por única vez, sin errores, es decir, hacerlas bien. Las cosas deben estar bien diseñadas, operar bien y deben ser bien mantenidas, cosa que muchas veces nos ocurre, ¿no? No tenemos actualmente patrulleros, compran patrulleros con la más alta tecnología, pero nadie se preocupa en darle un buen mantenimiento. Y después de unos pocos años, esos carros están inservibles. O no hay una política de reemplazo de equipos. Entonces, esta cultura de excelencia tiene una serie de consultas que he tratado yo de hacerme a través de toda mi vida profesional. Siempre que he llegado a un puesto nuevo me he preguntado qué es lo que tengo que hacer que no se haya hecho con anterioridad. Y eso se lo pregunto a la gente que trabaja en la misma empresa, que pueden ser mis subordinados o mis jefes. Entonces, esta cultura de excelencia ya se ha desarrollado desde hace muchos años. Y por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de Chevron, que tiene una visión de la excelencia operacional. Esta es del 2012 y te indica pues cuáles son los objetivos de la excelencia operacional: lograr un ambiente de trabajo sin incidentes, promover sitios de trabajo saludables, identificar y mitigar riesgos ambientales, operar instalaciones líderes en la industria por su integridad y confiabilidad, y utilizar los recursos y las instalaciones con eficiencia. Esto ya es una responsabilidad y parte de los CEOs, o en este caso es el presidente de la corporación de Chevron, en donde al final dice, ¿no?, hay que completar siempre cada tarea de la forma correcta. Ese es el resumen de la cultura de excelencia: hacer las cosas en forma correcta.
Y esta es una política que se está siguiendo en las empresas más grandes del Perú. Acá también está parte de la competencia organizacional en excelencia. ¿Y qué es lo que dice Chevron? Que hay que invertir en la gente, que hay que obtener un desempeño excelente, tener un crecimiento rentable y como valor proteger a la gente y al medio ambiente. Y esto es algo que se vive desde el 2012 y la viven las grandes empresas. Y también Chevron habla de que es el esfuerzo continuo y no la fuerza o la inteligencia la clave para abrir nuestro potencial. Entonces, de Winston Churchill. O sea, es un esfuerzo continuo que uno tiene que hacer para desarrollar esta cultura de excelencia. Bueno, acá comentaba hay un caso de éxito, lo voy a hacer brevemente. O sea, cuando en el 2005 pasé a trabajar en una empresa de gas, esa empresa ya tenía 1 año de operación y yo llegaba como superintendente de mantenimiento, y una manera de poder controlar, bueno, la manera como ellos controlaban el mantenimiento era a través de la generación de órdenes de trabajo, que las preparabas a través de un software de mantenimiento. En ese tiempo eran aproximadamente 300 órdenes por mes. Y en función de eso controlabas los KPIs, o sea, los índices de performance de la gestión de mantenimiento. Pero había otro aspecto que yo no conocía mucho, que era el control de la erosión. Ahí los pozos productores estaban a 25 kilómetros de la planta y los pozos de reinyección estaban a 30 kilómetros de la planta. Todo eso era ceja de selva y tenía que desarrollarse el control de la erosión, porque si no venía un huaico y te destrozaba todas estas líneas, estos poliductos. Entonces, cuando yo llego y ya veo que está bien trabajada la parte de mantenimiento, comienzo a ver la parte de control de erosión, que no era mi tema, ¿no? Pero sí yo era responsable. Yo no soy ingeniero civil, soy ingeniero mecánico, pero de todas maneras me interesaba conocer el control de la erosión, porque era un elemento clave. Los poliductos eran unos elementos claves en toda la gestión del mantenimiento. Entonces, cuando llego y hablo con el encargado de esa contratista, me comenta que, bueno, también le vuelvo a hacer la misma pregunta: ¿qué es lo que nadie ha hecho durante este año de trabajo para yo hacerlo? Bueno, se rió y me comentó de que ya a mi gerente de mantenimiento le había explicado que había un problema grave en las tuberías, en los ductos, y que no se había, no había hecho caso, lo había minimizado. Bueno, le dije, vamos a ver en el sitio qué es lo que estaba pasando, y en realidad pues yo cuando llegué ahí a la planta, todos los pollos de concreto estaban rotos. O sea, no sabía qué podía haber pasado con los ductos, y los ductos habían causado esa falla. Entonces, en función de eso hicimos un proyecto. Bueno, visitamos las instalaciones, y acá pueden ustedes notar, este es un cruce aéreo de los ductos de reinyección de 20 pulgadas y de 16 pulgadas en CGC. Una obra fabulosa de ingeniería que se hizo en el 2005. Entonces, cuando comienzo a ver los problemas que se han presentado en las líneas, ese inusual movimiento de las líneas, que no lo había notado en la planta, comienzo a ver esto, ¿no? O sea, ductos de reinyección de 20 y 16 pulgadas, ¿no? En donde un primer apoyo tenía una inclinación de la columna bastante significativa, y desplazamientos que hacían notar pues que los ductos no se desplazaban como es normal. Bueno, acá no sé si se nota, pero
esta es una trampa de caño donde se ponen los pics para hacer los pics inteligentes para que limpien las tuberías en forma interior, pero acá hay un desplazamiento de por lo menos 2 pulgadas que se ha dado ahí este es en la zona donde están los pozos productores. Bueno, preparé la presentación, la llevé al superintendente de producción, él lo vio y yo le dije, bueno, tenemos que hablar con los gerentes de mantenimiento y el gerente de producción. Y él me hizo una recomendación, tenemos que ir con una persona de mayor peso en la organización para explicar esto, porque si no, no nos van a hacer caso. Bueno, lo hicimos, yo conversé con esta persona, le expliqué, él se sobresaltó también por este tipo de eventos, y fuimos a hablar con los gerentes. Bueno, ellos estaban en Lima, viajaron a la locación, tuvimos esa reunión con ellos y ahí, después que terminó la exposición que di, me dijeron que yo era un terrorista, ¿no? O sea, yo recién tenía menos de un mes trabajando en esa empresa, y me comentaron de que, bueno, venía a asustar. Y en realidad había recogido una información y que por lógica decía, bueno, esto no puede continuar. Bueno, un poco para entender cómo trabaja la parte de compresión del turbocompresor. Ahí en esa época, que es el 2005, únicamente en esta empresa teníamos 2 turbocompresores. Y estos 2 turbocompresores tenían 3 etapas. Acá, por ejemplo, de 500 PSI, aumentaban después de la primera etapa a 1000, y en la segunda etapa de compresión, de 1000 PSI, aumentaba a 2000 PSI. Y acá más o menos salía a 2000, 2200 PSI, y ese gas, a esa presión, iba con destino a Lima a su venta, ¿no? Ya sea a Pisco o a Lima, ¿no? O a Melchorita, a 2000 PSI, 2000, 2200 PSI. Y lo que no se vendía, que hasta ahora no se vende todo, lo que no se vendía, entraba a esta tercera etapa de compresión de 2000 PSI, aumentaba a 4000 y retornaba 30 kilómetros a través de esa línea al reservorio de reinyección. Ese es más o menos el esquema de los turbocompresores y del sistema de compresión de gas seco. Bueno, acá, ¿qué pasó? Tuvimos la reunión con los gerentes, nos dijeron desde terrorista hasta que estábamos asustando sin necesidad. Pero recuerdo que esa persona a la cual nosotros invitamos al final, porque era una persona de mayor peso, recuerdo que se paró y le dijo a los 2 gerentes, así que estaban sentados ahí, si pasa algo con la locación, yo les aseguro que voy a ir a Argentina a hablar con el directorio y a decirles que ustedes son los causantes de esta catástrofe. Nosotros nos paramos, ahí yo pude escuchar una de las competencias del Omniver, que es gerencia valiente, y es algo que uno ha aprendido a través de los años. Lo importante es que a partir de esa reunión que nosotros tuvimos con los gerentes, en ese tiempo yo trabajaba 14 días de descanso, 14 días de trabajo. Era un día jueves, yo viajé el viernes y retorné a los 15 días. Ahí, cuando llego a ver mi reporte de reneo, que primero que hacíamos, ahí veo que la gerencia había pedido el día lunes,
nosotros nos fuimos el jueves, viernes. El día lunes había pedido un especialista en ductos para que haga un estudio de confiabilidad. Esta persona llegó, hizo su estudio de confiabilidad, yo vi el reporte y dijo, si los ductos de reflexión no se paran de inmediato, va a haber una catástrofe en la empresa. Y afortunadamente todo se paró, ese ducto se paró, los pozos seguían produciendo, pero ese es un ducto de reinyección que regresaba a los reservorios de reinyección a 4.000, 4.500 PSI y se evitó una catástrofe. Entonces, a raíz de eso, yo digo, bueno, tenemos que hacer análisis causa-raíz, tenemos que hacer reporte de falla en todo momento. En las empresas tenemos que tener eso como una consigna, como lo más importante, como excelencia operativa. Yo viajé en el 2010 estuve en Pisco como superintendente de mantenimiento de Pisco, y en el 2012 viajé a Angola para trabajar ahí en una planta de tratamiento de crudo. Cuando yo retorno, en 2015 estuve prácticamente 6 meses sin trabajo, no sin trabajo, como soporte, pero sin un puesto fijo. En el 2016 retorno a Malvinas, en este caso, con el mismo cargo de superintendente, y me pasó una cosa, ¿no? O sea, habían implementado el SAP, ¿no? Un módulo de mantenimiento, y cuando comienzo a revisar los índices encuentro que hay cerca de 1000 análisis causa-raíz por reporte de falla no cerrados. Entonces, en una planta de gas, tener 1000 análisis causa-raíz o reporte de falla no cerrados es vivir en el riesgo. Y es un trabajo que tú tienes que hacer así en forma continua. A mí me ganó el tiempo. En el 2017 hubo un evento que pudo ser, pudimos perder todo el activo. Afortunadamente no hubo un punto caliente porque hubo un escape de gas por producto de una fuga en la empaquetadura de un recipiente denominado tamiz molecular a 1000 PSI, y que llegó por el volumen, llegó a puntos cercanos, ¿no? Son 5 plantas. Este evento ocurrió en la planta 5 y llegó a la planta 1. La planta 5 es de 500 millones de pies cúbicos y la planta 1 es de 200 millones. Entonces pudo haber un evento catastrófico. Afortunadamente nos salvamos y salvamos también el activo. A partir de ahí la empresa tiene un punto de inflexión y dice, no podemos jugarnos y perder el activo más importante de la empresa. Y ocurrió, y pudo ocurrir eso, porque los operadores, por ejemplo, comienzan a pensar, ¿no? ¿Paro o no paro? ¿Paro todo o no paro? Porque siempre uno tiene esa idea de que no, hay que conservar la producción. Y la empresa fue muy clara, ¿no? Después hizo toda una campaña de un año de excelencia operativa, de una serie de cosas que son necesarias para que la gente entienda, se empodere y diga, no, yo tengo que parar la producción de ahora, porque la producción de ahora es cierto, es la de ahora, hoy día, pero tú no puedes perder 365 días de producción cuando pierdes el activo. Entonces, afortunadamente la empresa tomó esa decisión. Otra decisión fue gastar cerca de $100 millones únicamente con la finalidad de que si hubiese un efecto en un equipo, no caiga tipo dominó y afecte a los otros equipos. Tuvo que cambiar válvulas de seguridad, trabajos que uno decía, no lo van a hacer, sí lo van a hacer,
porque lo que busca es preservar el activo principal de la empresa. Entonces, a raíz de eso, yo creí conveniente que revisemos lo que es el análisis causa-raíz, ¿no? La metodología que seguimos ahí en ese evento fue formar un equipo de trabajo, ¿no? Formamos un equipo de trabajo, hicimos la descripción y análisis del problema, el equipo de trabajo describió la operación y funcionamiento del equipo y se utilizó herramientas para identificar el problema. En este caso fue análisis de confiabilidad. Y al final tuvimos que definir las acciones correctivas y preventivas. A raíz de esas acciones correctivas y preventivas, la empresa solicitó, o sea, los gerentes solicitaron a los miembros del directorio la cantidad de dinero para realizar los muertos de anclaje que no se pusieron por apresuramiento, por lo que sea. Entonces, ese AFE costó $1,5 millones de esa época, desde el 2005. Entonces, acá hay un estándar, el EN 62740, que es el Root Cause Analysis, en donde hay una serie de anexos importantes, términos de definiciones para seguir este RCA. Básicamente, en el RCA, que es el análisis causa-raíz, lo que queremos es seguir estos pasos. La iniciación. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienes que hacer? Un reporte de falla o análisis de falla o un análisis causa-raíz. En función de qué defines qué es lo que tienes que hacer. Y acá la función es la consecuencia, ¿no? Si la consecuencia es moderada, es un reporte de falla. Y si la consecuencia es grande, grave, puede ser grave, definitivamente es un análisis causa-raíz. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Coleccionar data, establecer el hecho de qué pasó, dónde, cuándo y con quién. Y el análisis, usar las herramientas técnicas del RCA para determinar el cómo y el por qué el evento foco ocurre. Y la validación, después que ya tienes todo esto, hay que validar esas hipótesis y ver si sirve o no sirve. Y por último, es la presentación de los resultados, presentar el resultado del evento de análisis foco. Estos conceptos, estos pasos, no se seguían y no se cerraban en los software de mantenimiento, en este caso en el SAP, estaban inconclusos y teníamos que cerrarlo de esta manera, por una cuestión de orden. Esto es lo mismo, ¿no? Esto es lo mismo también. Y este ya es un detalle del análisis, del equipo de análisis, ¿no? Es el equipo de análisis, el definir bien quiénes son los miembros de ese equipo también es importante, ¿no? Y después ya viene la presentación de resultados, las recomendaciones y conclusiones, ¿no? Algunas necesitan un dinero extra para hacerlo, no es sencillo. Hay algunos que implican una mejora en el equipo y eso es todo un cambio de ingeniería. Y después ya vienen las conclusiones, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo creo que toda empresa debe tener un procedimiento para el proceso de investigación de falla, análisis causa-raíz de los activos físicos sujetos a mantenimiento. Entonces, en este caso, este estándar, yo creo que es el más adecuado, es el 62740. Y las conclusiones es que el análisis de falla, como hemos dicho, no tiene una gran consecuencia, o sea, es una consecuencia moderada y se puede usar el método de Ishikawa, del espina de pescado, combinado con una técnica de los 5 porqués. Y el análisis causa-raíz es una metodología
que permite en forma sistemática identificar las causas raíces primarias de la fractura. Después, el estándar que estamos acá considerando en la referencia, tiene una serie de anexos muy interesantes, ¿no? Este es el detalle del análisis de 5 por qué y árbol de fallas, el modelo RCA y el análisis de barrera, ¿no? O sea, por ejemplo, la fuente de daño, ¿no? Tiene una serie de barreras que evitan llegar al target, al objetivo, a la meta. Entonces, muchas veces ya las empresas ya están con su procedimiento de trabajo, cuando este se cumple estrictamente, esa sí es una barrera para evitar, o también el permiso de trabajo es una barrera para llegar a esa falla. Bueno, acá también son anexos que yo he traducido de ese estándar, ¿no? Y por último, bueno, este es el análisis de falla, siguiendo esto. Y por último, este es un adicional, ¿no? En donde, por ejemplo, cuando tú tienes un evento más de un año, y el costo es menor, entonces no requiere investigación, ¿no? Esto depende de cada tipo de empresa, ¿no? Pero por ejemplo allá en la empresa donde estaba trabajando antes, este costo total, ¿no? O este costo de más de 5 millones y un evento, sí te exige un análisis causa-raíz. Entonces depende, esta tablita puede depender de cualquier tipo de empresa que quiera establecer cuándo hacer análisis falla y cuándo hacer análisis causa. Bueno, eso es lo más saltante de la presentación y muchas gracias por esperarme. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Cómo propone usted de que podamos promover esta cultura de gestión de riesgos, análisis, causa-raíz en el mundo empresarial, ¿no? Y asimismo para organizaciones del gobierno? ¿Cuál sería su propuesta? Bueno, primero para el mundo empresarial yo creo que los ingenieros tienen que liderar esta propuesta. Nosotros conocemos, yo particularmente he tratado de especializarme siempre en reporte de falla, análisis causa-raíz. Todo tipo de falla que ha habido en la empresa, yo he tratado de entenderla, aprender y sentido de pertenencia, es mío, yo no lo suelto. Cuando a nosotros nos pasó en el 2017 ese evento que fue grave, ese evento había ocurrido en el 2014 y no hubo una persona, y hay ingenieros, no hubo una persona que tuvo sentido de pertenencia. No, yo lo tomo y lo cierro. Entonces nosotros como ingenieros debemos de propugnar ese tipo de cosas. Por ejemplo, el Colegio de Ingenieros debe trabajar más en la parte de análisis de falla, análisis de causa. Estos eventos que han pasado en el niño, no hemos visto un liderazgo de los ingenieros, ¿no? Para proponer recomendaciones y conclusiones del evento del niño en Piura, en Chiclayo y todo lo demás. Entonces es un trabajo que, bueno, mi deseo es que esto se pacifique y después llegue a los niños. O sea, por ejemplo, si tú ves ahí las fotos de Japón, o sea, ves ahí que los niños ya están usando un extinguidor. ¿Cuándo nosotros usamos un extinguidor? Cuando llegamos a la empresa privada, ¿no? Pero todo niño debe saber cómo usar bueno, no niño, 10 años, 11 años, debe saber cómo usar un extinguidor, porque es su vida, sábelo tú.
Entonces, eso yo creo que es un trabajo de a poco, pero bueno, yo creo que también el Colegio de Ingenieros, ya yo también, bueno, este es el primer año que yo he participado de una charla de este tipo, porque siempre he estado en industria privada. He trabajado en Petroperú, Talara, he trabajado en Occidental Petróleo, he trabajado en Pluspetrol, 21 años, y he trabajado en Pluspetrol Angola. O sea, toda mi vida he estado trabajando. Entonces es la primera vez que me tomo un tiempo para proponer algo y de repente también colaborar con el Colegio de Ingenieros para establecer este tipo de cosas. Porque nos falta una voz, muchas voces, ¿no? Muchas voces, por ejemplo, yo por ejemplo, alguna vez veo una foto de amigos que se han ido a Iquitos y están en el río con sus hijas y no tienen chalecos salvavidas. No puede ser, o sea, no puedes tú llevar a tus hijos, exponerlos a que haya una tragedia. Tienes que comenzar a hacer esto mucho más amplio. Y hay miles de muertos acá en Perú, producto de que no usan chalecos salvavidas. Y así como hay muchas cosas. Entonces la idea es ir trabajando, participar también con el Colegio de Ingenieros y desarrollar estos estudios de recomendaciones y conclusiones que alguien les hará caso. Por ejemplo, ahí yo me presenté, les dije a los gerentes, es esto, y mi amigo, un argentino de producción, dice, si nosotros vamos, estos son pitbulls, nos van a morder por acá y nos matan. Tenemos que llevar a uno de peso. Y llevamos a uno de peso, que los cuadrón. Y ellos se asustaron, o son suficientemente inteligentes, y contrataron al especialista a que desarrolle ese trabajo y salvó la empresa. No lo sabía, yo estaba en ese momento ahí. Alguien me lo dijo. Lo único que fue hablar, y hubo otra persona que dijo, oye, si tú no lo haces, yo voy a ir al directorio y te aseguro que te van a votar. Entonces, ese tipo de cosas son las que tenemos que ir haciendo, no quedarnos callados. O sea, la gerencia valiente. Y es un trabajo arduo, pero hay que comenzar a participar acá más en el Colegio de Ingenieros, más en reuniones y difundir esto. Pero, ¿quién debe liderar? Los ingenieros. Somos los más idóneos para este trabajo. Somos los llamados a... También comentabas de la falta de mantenimiento, ¿no? En el Estado, en el gobierno. Por ejemplo, en una municipalidad, ¿no? Se entra en una gestión, compran vehículos, no le dan el mantenimiento y quedan ya obsoletos, ¿no? Entonces entra la nueva gestión y en vez de recuperar esos vehículos, darle mantenimiento, lo que hace es comprar más activos y al final queda estos ya como una zona de un cementerio, aparte que ocupan espacio, claro, y cómo te deshaces de esos activos, ¿no? No se puede, está todo registrado. Claro, y tienen que esperar, creo que 5 o 10 años, creo que es para poder que cumpla los años de depreciación para que lo puedan someterlo a donación, remate, no sé. Entonces, en el gobierno en sí, no solamente ya hablo municipalidad, ¿no? O sea, es, por ejemplo, un hospital igual. Es similar, o sea, ¿qué tanto esta propuesta se pueda llevar al gobierno? O sea, ¿cómo podríamos articular esto, ¿no? De una forma con esa conciencia, porque como que dicen que son instituciones autónomas, nadie entra a meterse y dice, mejor ya los dejamos así, ya que cada quien solucione sus problemas, pero al final esos costos
lo pagamos al final nosotros, ¿no? Claro. Es, en realidad, bueno, las universidades también tienen que participar en el sentido de que, por ejemplo, esto es gestión de mano. Exacto. O sea, yo he trabajado mucho en la gestión de mano, porque siempre he estado ocupando algún cargo y digo, y a mí me exigían, bueno, confiabilidad quiero 96%. Y eso cuesta. Pero ¿qué cuesta? Análisis causa-raíz al 0%. O sea, no tienes ni reporte falla ni análisis causa-raíz latentes. Todos casi están cerrados. Entonces ahí va aumentando la confiabilidad. Entonces la gestión yo creo que es algo que debemos difundir. Y eso es una tarea que yo me he propuesto. Difundir la gestión, y la gestión empieza con el análisis causa-raíz. Yo, por ejemplo, conozco de turbocompresor. Esa es mi especialidad. Porque yo cuando llegué en el 2005, ese señor gerente de producción me dijo, tú lo primero que tienes que hacer es saber cómo funcionan los turbocompresores. Y te va a costar 1, 2, 3 años y después ya vas a dominar los turbos. Y es así. O sea, tú poco a poco te vas metiendo hasta que a los 5 años ya yo dominaba los turbocompresores. Pero eso es lo más importante. Yo creo que para mí lo más importante es la gestión. La gestión es que, oye, ha fallado tal cosa, pero ¿por qué falló? Si es algo sencillo, como dice ahí, los 5 porqués. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Al quinto por qué ya lo solucionaste. Pero algunas veces no es tan sencillo, hay otras hipótesis, otras situaciones, y es iterativo. O sea, el análisis causa-raíz es iterativo. Vamos a ver, bueno, este es un hecho, pero da, no da, y es así. Pero yo creo que es un trabajo que tenemos todos nosotros, lo comprometo. Todos somos ingenieros y tenemos que desarrollar eso. Debemos de aprovechar el colegio de ingenieros, y yo creo que lo voy a aprovechar para comenzar a dar fuerza a este tipo de cosas. Por ejemplo, hasta para ir a los colegios, cosas que no nos dejan. ¿Qué profesional puede ir a un colegio a dictar una charla? Ninguno. No te dejan porque tiene que ser del subtexto, todo. Ese tipo de cosas hay que ir para que nos escuchen. Anteriormente, cuando yo he estudiado, todos mis profesores eran o abogados o hasta ingenieros, y eran los que me dictaban los cursos. Ahora no, ahora es totalmente distinto. ¿Por qué? Porque tenemos una persona con mucha experiencia, pero no lo utilizamos porque no es de la ciudad. Entonces yo pienso que todos debemos contribuir para que el país mejore. Y esto es cuestión de aprender. Usted ha comentado las de la cultura de excelencia, y bueno, nos ha comentado incluso de que deberíamos quizás mentalizarlo y aplicarlo hasta en nuestra propia vida, en el día cotidiano. Quizás si lo interiorizáramos, por eso quedaba mucho mejor en el tema cultural, por eso viene, incluso debería venir desde el familia. Mencionó también acerca de las universidades. ¿Cómo cree que se podría hacer, ¿no? Si usted está, digamos, con la disponibilidad de que ese tema de gestión de mantenimiento, ¿no?, se difunda más por los egresados? Porque como usted dice, es una tarea de los ingenieros y obviamente de los futuros ingenieros también. Entonces, quizás implementarlo eso desde las universidades. ¿Cuál es su opinión? No, sí, y hay muchas... Y su disponibilidad, ¿no? Si es que hay. No, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay muchas universidades que ya tienen ya una maestría hasta en ingeniería mecánica, y parte de eso ya es la gestión. Y yo también estoy abocado a, bueno, ahora he tenido que seguir una maestría, ¿no?, MBA, y estoy terminando la tesis, porque si no, no puedo estar en un curso de la universidad, de acuerdo a la SUNEDO. Entonces es algo que es continuo, ¿no? Es como dice ahí, acá lo que queremos es continuidad. No mucha inteligencia, no, es continuidad, trabajar y lograr los objetivos. Yo creo que por ahí es donde... Quizás romper, quizás con
Porque lo que quizás necesitan las universidades es más, digamos, docentes que hayan estado en la cancha y menos teóricos. Bueno, puede ser, O pero la combinación de ambos. Obviamente. la combinación de ambos, yo creo, porque en realidad no hay que considerar que esté mal. O sea, yo he tenido la suerte Sí, hemos tenido de, buenos claro, he tenido la suerte de que he salido a Petroperú Talara, que ha sido para mí la mejor empresa, por más que digan que Petroperú no sirve. Pero no, yo particularmente me siento agradecido a Petroperú. Y después he estado en Occidental Petróleo, que es una empresa también privada. Y por último he estado 21 años en Pluspetrol Norte, bueno, 5 en Pluspetrol Norte y después 17 en Pluspetrol Corporation. Y bueno, 2 años y medio en Angola. Entonces he tenido un recorrido que me permite ahora, como tú lo comentas, juntar a todos. Acá, por ejemplo, el análisis causa-raíz, ¿cómo se resuelve? Formando un buen equipo. Un equipo que sean hasta humildes. Mi primer análisis de falla que yo tuve ahí el segundo, ¿no? en Malvinas, no lo pude resolver, es más, tuve que yo abandonar porque hay gente que es intransigente para un análisis causa-raíz. Pero no hacen caso y yo dije, yo no voy a pelear así que cuidado. Después dije, no, yo no debo de abandonar nunca, yo tengo que pelear. Y es lo que ya fui poco a poco aprendiendo. Pero es así, o sea, el equipo de trabajo tiene que estar bien formado. Y eso es importante. Bueno, y esto también creo que va acompañado en las universidades de las actividades blandas, que lamentablemente... Claro, eso es lo que te dije de 67 competencias del hombre. ¿No? Son muchas, ¿no? Pero es la que a mí siempre me ha interesado es la gerencia valiente, porque siempre he peleado con esos argentinos, ¿no? Pero éramos amigos, o sea, peleábamos y después estábamos y tomábamos un café, algo. Es la amistad. Bueno, muchas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. ingeniero. Muchas gracias.